En lo profundo de un bosque oscuro y sombrío, una manada de lobos rodeó a un guerrero solitario. Su líder era una bestia furiosa de tamaño e inteligencia enormes. Avanzando entre los gruñidos agresivos de los demás miembros de la manada, se dirigió al valiente guerrero, preguntándole cómo pensaba enfrentarlo sin colmillos afilados ni garras poderosas. Sin embargo, en un instante, el guerrero solitario ya no parecía tan débil y desprotegido como antes. Entre los lobos que lo rodeaban, gruñendo amenazadoramente, había otra criatura. Se mantenía en 4 patas, inclinando la cabeza hacia el suelo y apoyándose en 2 poderosas patas con garras. Su piel, cubierta de espinas que parecían escamas, era de un negro azabache. En el siguiente momento, la criatura se puso de pie sobre sus patas traseras, alcanzando su altura completa. Resultó ser un lagarto humanoide con una sonrisa amenazadora y ojos que brillaban con una luz roja intensa. También poseía una musculatura poderosa que infundía miedo en cualquiera que lo mirara. Sin embargo, incluso después de presenciar esto, el líder de la manada no estaba inclinado a retirarse y lanzó un aullido feroz. Siguiendo la orden de su líder, los lobos atacaron ferozmente. Pero a pesar de su ventaja numérica, aún no tenían oportunidad. El lagarto humanoide los eliminó sin esfuerzo uno por uno, usando su garra para poner fin rápidamente a la vida de cada lobo. Esto se debía a que el arma principal de la criatura lagarto no eran sus dientes y garras, sino sudor y sangre, carne y hueso. Al pisar al siguiente lobo con su garra, le quitó la vida instantáneamente. Al mismo tiempo, el líder de la manada, con furia en sus ojos, observaba cómo sus congéneres eran destruidos sin piedad por el guerrero que una vez parecía débil. Incapaz de soportarlo más, soltó un rugido furioso, luego abrió sus enormes mandíbulas con colmillos afilados y se lanzó hacia el monstruo similar a un lagarto. Pero la victoria no estaba en sus cartas. En el siguiente momento, el lagarto humanoide interceptó el ataque del líder de la manada, agarrándolo por la mandíbula con su fuerte garra. Dirigiéndose a la criatura furiosa que sostenía, el lagarto dijo que consumía los cuerpos de sus enemigos y los usaba como armas. Después de hundir sus afilados dientes en la garganta del líder de la manada, declaró con una voz sedienta de sangre que lo mataría y al devorarlo, se volvería aún más fuerte. En este mundo de seres mágicos con habilidades únicas, se les llamaba criaturas místicas. Un pequeño número de personas también tenía la capacidad de transformarse en criaturas místicas. Servían como profetas que trabajaban para el mejoramiento de la humanidad. Pero, como siempre, donde había bien, también había mal. En este mundo existían encarnaciones de este poder divino, a las que la gente se refería con temor como el dios demoníaco. En medio de un bosque oscuro, un hombre corría. Su silueta estaba envuelta en oscuridad, mientras su respiración era errática y pesada. Corriendo con todas sus fuerzas sobre sus piernas exhaustas, el joven, con lágrimas en los ojos y una voz desesperada, ya no podía gritar. Su visión estaba borrosa y se movía solo por el miedo y los instintos de supervivencia. La razón por la que huía era una flecha cargada en una ballesta y apuntando directamente a su espalda. En el siguiente momento, resonó el sonido de la cuerda de la ballesta liberada, seguido inmediatamente por el grito doloroso del hombre que huía, alcanzado en la espalda por la flecha. Justo después, se escuchó una voz masculina y alegre, riendo y celebrando la precisión de su disparo. El dueño de la voz era un hombre calvo de mediana edad vestido con una armadura ligera, sosteniendo una ballesta en sus manos. Otro hombre con cabello largo lo elogió por el disparo. El francotirador respondió con orgullo y una sonrisa burlona, diciendo que fue bastante fácil. La espada del atacante goteaba sangre después de los asesinatos. Los hombres yacían en su propia sangre sin signos de vida. Su intento de defenderse había sido infructuoso, ya que había más enemigos, y así sus adversarios celebraron la victoria, mientras aquellos que perdieron quedaron congelados para siempre en el frío suelo del bosque. Antes del atardecer, necesitaban llevarse cualquier cosa de valor, por pequeña que fuera. Los bandidos buscaron rápidamente entre los cuerpos y reclamaron su recompensa. Es solo una sensación, pero hoy el bosque se siente particularmente escalofriante, dijo uno de los criminales, y con estas palabras, el grupo de criminales comenzó su viaje. Un grupo de 9 criminales caminaba por un pasillo natural de majestuosos árboles que, cuando la oscuridad caía sobre el bosque, adquirían formas inquietantes. El grupo estaba de buen humor debido a su botín fácil. Una voz sarcástica surgió de la multitud. ¿Qué monstruo podría haber en este bosque y por qué nos estaría observando en este momento?
La multitud rió en respuesta. «Espera», gritó el líder del grupo, que iba adelante. Todos se quedaron quietos. El rostro del asesino más cercano estaba cubierto de sudor, y ni siquiera su espeso vello facial y el cabello que colgaba sobre su frente podían ocultar su miedo. No estaba solo en este sentimiento, otro criminal que estaba cerca compartió su inquietud. Era evidente incluso desde debajo de la capucha negra que llevaba. Uno de los bandidos que estaba en el centro del grupo y no podía ver nada no pudo contenerse y preguntó, ¿qué hay allí? Cadáveres de animales, respondió el bandido pesadamente. Su mirada reveló una visión aterradora. Los árboles estaban marcados con garras de alguna criatura, y algunos de ellos estaban desgarrados por la mitad y dispersos en el suelo. En uno de los árboles caídos colgaba el cuerpo sin vida de un lobo muerto. Cuerpos de animales mutilados estaban esparcidos por todas partes. Incluso en la semioscuridad, sus cuerpos grises eran claramente visibles. Sus ojos habían perdido su brillo, y charcos de sangre fluían de sus bocas. Martín, el bandido de pelo engominado y barba de 3 días, se arrodilló para examinar el cuerpo más cercano. Enormes trozos de carne habían sido arrancados del cuerpo de la criatura gris, dejando al descubierto sus huesos. El hombre barbudo se acercó a su camarada y preguntó si esto podría haber sido una batalla territorial, ya que una manada podría haber chocado con otra, provocando una pelea. La respuesta del criminal perturbó a todos. No estoy seguro, pero parece que fueron derribados unilateralmente. Es algo poderoso. El bandido que examinaba los cuerpos de repente exclamó que el líder debería echar un vistazo. Martín y 2 de sus camaradas más cercanos se levantaron y se dirigieron hacia donde señalaba el hombre. Este es el cadáver de una criatura mítica, dijo uno de los bandidos. El cadáver de un enorme lobo negro con profundas heridas en su piel. Algunas áreas de la piel se habían desgarrado junto con la carne. La bestia no había caído sin luchar, rastros de sangre estaban por todas partes. Pero los hombres no quedaron cautivados por la bestia muerta, en cambio, se centraron en el joven apoyado contra el cadáver del lobo. Parecía como si el joven estuviera muerto. Tenía el pelo negro corto, un torso musculoso y una presencia imponente. La vestimenta del joven era algo peculiar, con un ancho cinturón con un emblema que se asemejaba a la cabeza de un dragón. Su parte superior del cuerpo estaba descubierta, y sus brazos, desde los hombros, eran de color negro azabache. Llevaba guanteletes blindados en las muñecas. Sus pantalones y botas eran poco llamativos. Ordenando sus pensamientos, el bandido con la capucha y sus hombres se acercaron más. El hombre notó de inmediato que el cuerpo detrás de ellos era el líder de la manada. ¿Qué podría estar haciendo aquí este bribón?, preguntó Martín, mirando la cabeza inclinada del joven. Mientras miraban el cadáver de la bestia temible, cuyos colmillos parecían listos para desgarrar a las personas, el bandido se preguntó si este joven podría haber matado a la criatura mágica. Antes de que pudiera expresar su pensamiento, Martín respondió, diciéndole que no hablara tonterías. A nadie le importa cómo llegó aquí este vagabundo. Martín se acercó aún más al chico y extendió la mano, diciendo que necesitaba ver si tenía algo útil. Antes de que el bandido pudiera darse cuenta de su plan, un dolor agudo le atravesó la pierna, y no pudo contener su grito. ¿Qué le pasa a este estúpido lagarto? El lagarto rojo, del tamaño de un perro, arañó la pierna del bandido. «Aléjate de mí», gritó el bandido, tratando de sacudirse al atacante de su pierna. Con una sonrisa en el rostro, el bandido que había disparado al joven con una ballesta algún tiempo atrás se acercó a Martín. Pero ahora sostenía un arma diferente, un cuchillo de caza. «No te muevas, Martín», dijo. «Lo cortaré en 2», agregó. Luego, balanceó y golpeó. De repente, el hombre sintió un dolor terrible en el brazo. Al mirar al lugar de mayor dolor, solo vio una fuente de sangre donde debería haber estado su brazo. Su golpe al lagarto nunca alcanzó el objetivo. En cambio, su brazo fue cortado por un hacha de batalla de una sola mano. Un grito de dolor se extendió por el bosque. Los camaradas del bandido se prepararon para pelear cuando vieron que la mano de su camarada fue cortada por un extraño al que pensaban que estaba muerto. Antes de que el hombre de un brazo pudiera decir una palabra, el puño del extraño, que acababa de ponerse de pie y estaba listo para pelear, voló hacia su rostro. La cara del bandido quedó deformada por la fuerza del golpe. Parecía que la sangre le salía de la boca. «No lo toques sin mi permiso», dijo el extraño con una expresión casi demoníaca.
O te mataré. Dientes apretados de rabia y una mirada llena de odio. Eso es lo que puedes ver en el rostro de un monstruo. El lagarto corrió hacia el chico y se escondió detrás de él, su lengua dividida asomando de vez en cuando, dando la impresión de que se burlaba de sus oponentes. Su defensor se preparó para la batalla, no estaba en la mejor forma después de la pelea con la bestia mágica, su cuerpo cubierto de cortes le dolía y sus pasos eran pesados. El chico agarró el hacha de batalla que sostenía en su mano derecha y se preparó para pelear. «Este bastardo está empezando una pelea», gritó uno de los criminales. Viendo el destino de su camarada, los bandidos sacaron sus armas y se acercaron al chico. La multitud escuchó un grito del hombre barbudo, fue él quien mató a Hans. Su oponente no se quedó en silencio. Pero parece que este Hans todavía está vivo. La respuesta del joven enfureció a la multitud. Martín gritó enojado, «Bastardo, ¿crees que puedes salirte con la tuya?», y luego el bandido levantó su espada frente a él, preparándose para atacar. Se dio la orden de rodear al chico. Al mismo tiempo, 3 bandidos se colocaron frente al chico y apuntaron sus armas hacia él. «Necios», dijo el joven, sacando otra hacha de detrás de su espalda. ¿Tienen a alguien que los llore? Si es así, retírense antes de que sea demasiado tarde. El joven se preparó para luchar, sus ojos enfocados en sus enemigos, como si estuviera a punto de arremeter contra ellos. Aquellos que vieron al chico dijeron que un aura roja cubría su cuerpo, dándole un aspecto amenazador. El lagarto carmesí mostró sus dientes, demostrando que también estaba listo para pelear. «Mátenlo», gritó alguien de la multitud, y los 3 criminales más cercanos se lanzaron hacia adelante. El chico apretó el mango fuertemente en sus manos. Las 2 hachas emparejadas que empuñaba eran armas formidables, con una cuchilla en un lado y un pico afilado en el otro. Acero negro con simples patrones grabados y un mango de madera, la arma perfecta para él. Un segundo después, se lanzó hacia adelante. Sus ojos, sus movimientos, no se asemejaban a los de un humano. Con una agilidad notable, se abrió paso entre la multitud de enemigos, cortándoles las extremidades. «Mi pierna», gritó uno de los atacantes. 4 enemigos cayeron al suelo, gritando de dolor mientras intentaban detener la hemorragia que quedaba en lugar de sus extremidades. Durante todo este tiempo, el lagarto estaba aferrado a la espalda del chico. Para no volar, el lagarto tenía que aferrarse al hombro del guerrero con sus dientes y garras. El hombre barbudo notó que era un monstruo, observando la agilidad y fuerza del joven. Al ver a sus camaradas tendidos en su sangre, viendo extremidades separadas de sus dueños, el hombre barbudo tembló. «Bastardo», dijo Martín, parado detrás del joven. Mientras el chico lidiaba con los bandidos, Martín y otros 2 criminales lograron colocarse detrás del héroe. Levantando sus ballestas, los bandidos ordenaron al chico que se quedara quieto. Luego, el otro y sus hombres dispararon. El sonido de las flechas disparadas se extendió por el lugar. El chico se congeló por un momento. No esperaba que llegara a esto. Sin tiempo para esquivar, todo lo que pudo hacer fue agarrar el lagarto que colgaba de su espalda y cubrirlo con su cuerpo. Agarrando a su lagarto, el chico lo presionó contra su cuerpo. En menos de un segundo, 3 flechas de ballesta se clavaron en su espalda. Un agudo dolor penetró en su cuerpo, causándole un sufrimiento indescriptible. El joven apretó los dientes para evitar gritar de dolor. «¿Lo matamos?», preguntó el ballestero con una cicatriz en la ceja. Una sonrisa apareció en el rostro del bandido. Martín no compartía su alegría y le ordenó que esperara. Antes de que pudiera terminar de hablar, un chorro de energía similar a las llamas brotó del cuerpo del joven. Esta llama era de color negro y rojo, retorciéndose y girando mientras subía hacia arriba. Esto continuó hasta que las llamas negras comenzaron a tomar formas animales. Las cabezas de varias criaturas animales comenzaron a emerger de las llamas negras. En este caos de formas y colores, se podía reconocer la cabeza de un lince, un lobo, un lagarto y varias otras criaturas desconocidas. Y en el centro de todo este horror estaba un joven que ahora gritaba de dolor. En su espalda, desde sus hombros, líneas negras comenzaron a extenderse como las raíces de un árbol que se habían extendido en direcciones diferentes, como si la oscuridad hubiera penetrado las venas del chico y se hubiera extendido por todo su cuerpo. Los rostros dentados comenzaron a fusionarse en una forma con un rugido. Oscuridad y caos, llama y locura se mezclaron. Para formar una cabeza que era más grande y más aterradora que todas las demás.
Un dragón negro. La enorme boca del dragón estaba abierta como si quisiera tragarse la luna. Los bandidos que veían este horror no podían moverse. El miedo paralizaba sus cuerpos y almas. Y luego, el hombre barbudo dijo que era un dios demonio. El chico casi se perdió a sí mismo, no había nada humano en sus ojos, solo las llamas del odio y la ira. Las palabras del bandido devolvieron al joven a la realidad, sus ojos se aclararon. En el momento en que recuperó el control, las toneladas de llamas que giraban sobre él se disiparon como una burbuja que estalla y no deja nada detrás. El espectáculo carmesí había terminado y el bosque volvió a su impronta oscurecida. El joven cayó de rodillas, y el amigo escamoso no se apartó de su lado, tratando de ayudarlo de alguna manera. El cuerpo del joven humeaba como si acabara de ser asado en un fuego, y esto no estaba lejos de la verdad. Cuando intentó ponerse de pie, vio algo extraño en los árboles, pero no tenía la fuerza suficiente y perdió el conocimiento. La oscuridad de la noche no mostraba signos de ceder. Para proporcionar algo de iluminación al asentamiento, los aldeanos encendieron braseros en la calle principal. Algunas casas tenían luces titilando en sus ventanas. Sin embargo, los interiores estaban vacíos ya que todos se habían reunido en la plaza para inspeccionar su increíble trofeo. Este pequeño pueblo estaba bien protegido con un muro alto, casi de 3 metros de altura, con estacas afiladas. Tenía 2 pares de puertas de madera masivas y 2 torres junto a las puertas, ocupadas por guardias armados. La arquitectura de este lugar guardaba cierto parecido con los asentamientos escandinavos. No puedo creerlo, dijo el líder del pueblo, mirando a la bestia mágica muerta que habían traído en un carro. El hombre de cabello claro, alrededor de 40 años, examinó al lobo una vez más. Sus ojos mostraban sorpresa, a pesar de que había visto mucho en su vida, como evidenciaban las marcas de garras en su rostro, dejadas por el monstruo. ¿Realmente hiciste todo esto?, preguntó el hombre, volviendo su mirada hacia el joven que estaba encadenado y atado a un poste de madera. Su pequeño compañero había sido empujado a una jaula de la cual intentaba escapar desesperadamente mordisqueando los barrotes. El joven respondió con confianza, como si no estuviera sujeto por cadenas. Sería mejor si lo quemaran todo, dijo, señalando a la bestia mágica muerta. Desgarrarte hasta la muerte no hubiera sido suficiente, gritó Martin enojado. Estaba a punto de comenzar a cumplir su amenaza, pero la mano del anciano lo detuvo. El anciano se acercó al chico y le preguntó su nombre. Ananta, respondió el chico. El anciano continuó preguntándole por qué lo hizo. La respuesta de Ananta sorprendió al anciano. Tenía hambre. Martin intervino en la conversación, diciendo que no deberían escuchar a este monstruo. Todos lo habían visto convertirse en una bestia. Mencionó los rumores recientes sobre el monstruo que comía cadáveres. Martin siguió insistiendo en que Ananta no era humano y mostró las cicatrices de un lobo como prueba, llamando la atención sobre los lugares donde la carne había sido devorada. Insistía en que el muchacho era un dios demonio en forma humana. Ananta comenzó a reír, mejorando notablemente su estado de ánimo. Cuando Martin le preguntó por qué se reía, él respondió. Dijo que si Ananta realmente era quien decían, entonces esas débiles cadenas no lo retendrían. Sus palabras sembraron una vez más el terror en quienes lo rodeaban. Un pájaro voló sobre sus cabezas en el cielo sin nubes, no saben nada, incluido que come el monstruo, dijo. Salpicaduras de sangre cayeron sobre los ancianos empapados. No entendían cómo sucedió. La bestia mística que acababa de estar muerta había roto las cuerdas que lo ataban al carro y, en primer lugar, se había comido al soldado más cercano. Ananta notó que la existencia de esta criatura se reducía a ser las manos y pies de un dios demonio. Mientras tanto, un interminable flujo de lobos medio podridos se precipitó hacia la puerta principal. Su ejército era liderado por una bestia mística que señalaba la puerta con la mano alzada. Su ejército le obedecía completamente y, a pesar del fuego de ballesta de los guardias del pueblo, los lobos trepaban y saltaban por las murallas. Una torre de animales se formó al pie de la puerta, los animales se subieron unos encima de otros, creando escalones de cuerpos. Los soldados que defendían la puerta desde el interior no podían resistir al enemigo. Aunque los lobos se subían sobre varios individuos, no había posibilidad de escape para hombres no preparados para tal cosa. Los animales desgarraban a las personas. Les mordían la cabeza y se comían sus entrañas. Martín fue atacado por 2 lobos, y mientras uno le mordía el brazo, el otro,
que no tenía carne en la parte de su cráneo, le mordía el cuello. En todo el caos, nadie notó que uno de los braseros cayó sobre la cerca y comenzó un incendio. Sorprendentemente, este fuego podría haber salvado la vida de las personas. La cerca ardía cada vez más, y con ella, los animales muertos que continuaban trepando. Mientras Wendigo observaba arder a su ejército, notó un objeto volar a través de la cerca y caer a sus pies. Era la cabeza cortada de una bestia mística, un lobo negro. La sed y el hambre se unen para liberarse, sangre y sudor, carne y hueso. Estoy totalmente preparado para devorarte. Estas fueron las palabras del lagarto oscuro dirigidas al monstruo que dirigía la manada. Ananta, en forma de bestia, se acercó a la cerca y la rompió como una casa de fósforos. La cerca se resquebrajó y se desmoronó bajo el asalto del fuego que no le daba ninguna oportunidad. La misión de la cerca fracasó y el pueblo quedó sin su protección. Un lagarto, negro como el carbón, se abría paso a través de la muralla. Su cuerpo despedía calor mientras su alma ardía de rabia. Te desfiguraré, te destruiré, te haré parecer una presa al borde de la muerte. El lagarto de boca y piel le dijo a su oponente, otra criatura mágica. Frente a él se erguía una figura humanoide, alta y casi de 2 metros. Su rostro se asemejaba a un cráneo de ganado medio podrido. En lugar de la nariz, solo había una cavidad, un vacío. Pequeñas cuencas blancas de ojos miraban intensamente al enemigo, y largos cuernos crecían desde la parte superior del cráneo, aunque parecían más ramas de árbol con un tronco principal y varias ramificaciones. Pelaje gris cubría el cuerpo alargado de la bestia, con pelo negro y más grueso en el pecho y los brazos, y algo similar a raíces de árbol creciendo en su espalda. Los brazos de la bestia eran extremadamente largos, y aun cuando estaba de pie, los dedos de sus manos arrastraban por el suelo. El mal negro se levantó. Su apariencia inspiraba respeto y admiración. Una construcción masiva, musculatura y poder. Sin puntos vulnerables, todo su cuerpo cubierto con escamas duras y una boca alineada con dientes afilados. Sus ojos brillaban en rojo intenso, anticipando una masacre. La bestia mágica soltó un grito penetrante. Este grito no era una advertencia, sino una orden. Bestias bajo el control del Wendigo comenzaron a aparecer desde el oscuro bosque. Su ejército de bestias controladas mágicamente consistía en lobos, una cabra, un ciervo y un jabalí. Obediencia total. Con un grito, los esclavos se abalanzaron sobre el lagarto, el destello en sus ojos indicaba que ya no conocían el miedo ni nada más, solo obedecían a su amo. El jabalí y la cabra fueron los primeros en llegar al enemigo e intentaron atacar con cuernos y colmillos. Y no sucedió nada. No pudieron causar ninguna herida o molestia al lagarto. Con sus poderosos brazos, la serpiente negra atrapó sus cabezas, que parecían flores frágiles, en sus enormes manos y las estrelló contra el suelo. Después de romper todo lo que estaba a la moda, sus rostros ya no eran reconocibles y se convirtieron en un desastre de carne y huesos. Después de poner fin a sus vidas, comenzó a avanzar. Con sus rápidos golpes, Ananta dividió a sus oponentes en dos hasta que solo quedó su líder. Los enemigos se miraron a los ojos como si la oscura serpiente hubiera visto la esencia misma del Wendigo. Este último se retorcía furiosamente. Era la señal, y ambos monstruos se abalanzaron, garras al descubierto para atacar. Su choque sacudió el suelo, y los oponentes se golpearon interminablemente. Gotas de sangre volaban en todas direcciones, pero parecía que no notaban los golpes que podrían haber derribado árboles o las heridas que sangraban. El lagarto negro rugió. La patada rápida del Wendigo le dio justo en la cara. La victoria estaba cerca, pensó el Wendigo, hasta que se dio cuenta de que las garras del lagarto se aferraban a su muñeca. No era imposible retroceder, y la presa estaba muerta. En un instante, cuando el Wendigo vaciló, el lagarto golpeó la cabeza de la bestia con su mano. El golpe fue tan fuerte que el cráneo no pudo resistirlo y se resquebrajó. Y el cuerpo voló varios metros hacia adelante, dejando el brazo del animal en las garras del lagarto como un trofeo. El cuerpo del lagarto comenzó a desprenderse de Ananta como si estuviera en llamas hasta parecerse a un hombre. Lentamente, el chico se acercó al cuerpo mutilado de su enemigo. La bestia comenzó a descomponerse, y un líquido negro fluía del cuerpo de la bestia, exponiendo las costillas. Luego, el cuerpo de una chica de cabello blanco apareció de la carcasa del monstruo como un capullo de mariposa.
Después de finalmente arrancarla de la carne que la cubría, el chico agarró a la chica por el cuello y la levantó del suelo, tensando las muñecas, comenzó a estrangularla lentamente. El destello en sus ojos azules casi se desvaneció. Mirando su piel azul, el joven pensó que tal vez había estado inconsciente todo este tiempo mientras luchaban. Un fuerte viento de repente se levantó, y el chico se concentró en encontrar la causa de su inquietud. El instinto le decía que alguien lo estaba observando, ¿pero quién? Un silbido del ataque cortó el silencio, y el joven no pudo reaccionar al enemigo y resultó herido. La sangre brotó de su hombro derecho. El corte no era profundo pero era notable. Al darse la vuelta, el chico finalmente notó al enemigo. Un buitre anormalmente grande maniobraba en el aire. Toda su magnificencia solo se veía cuando extendía sus poderosas alas. El buitre descendió al suelo y dijo, «Fuiste un verdadero dios demonio que devoró cadáveres, te he estado observando desde que pisaste esta tierra». Mientras decía estas palabras, las plumas del buitre comenzaron a caer hasta que apareció un hombre de mediana edad debajo. Tenía heterocromía y sus ojos eran de colores diferentes. Su capa se asemejaba a alas de pájaros, su ropa estaba cubierta de calaveras de pájaros y otros símbolos similares, y su cuello estaba hecho de plumas. Antes de que pudiera terminar de hablar, el cuerpo de la chica que Ananta había arrojado voló hacia sus brazos. El chico casi se durmió mientras el anciano murmuraba para sí mismo. Al menos eso es lo que dijo Ananta. El joven no estaba interesado en esta conversación. Lo único que quería era matar a su oponente. El anciano comenzó su transformación animal, esta vez creciendo brazos para el combate. Al mismo tiempo, se jactaba de que su poder le permitía controlar espíritus, y si mataba al lagarto, obtendría uno mucho mejor que algunos ciervos o lobos. Ya no era solo un gigante pájaro. Esta criatura tenía brazos, piernas y alas. Elevando sus alas, la bestia pronunció una palabra, fantasma, y un aura apareció alrededor del pájaro, extendiéndose por todo el territorio. Por el contacto con ella, cada persona muerta, ya fueran animales que habían muerto 2 veces o personas que habían entregado sus almas a Dios no hace mucho, comenzaron a levantarse, convirtiéndose en parte del ejército de los muertos. La bestia gritó que Ananta sería destrozado. La barricada de cadáveres se abalanzó sobre el joven. Unos segundos después, los lobos lo desgarraban, hundiendo sus colmillos en los brazos y piernas de Ananta. En ese momento, los soldados muertos apuñalaron al chico con sus lanzas, infligiéndole una herida penetrante en el estómago y el pecho. Viendo que el chico ya no representaba una amenaza, el buitre se acercó a Ananta y le propinó el golpe final con su garra. «Permítenos escuchar tu llanto de dolor», dijo el buitre. Perforado por las garras del pájaro, soportando el dolor y los abusos del monstruo, el chico escupió sangre por la boca y rió. En un instante, todo se llenó de un resplandor rojo, una columna de aura se alzó sobre el chico, se retorció y dividió hasta que comenzaron a formarse bocas de varias criaturas místicas. Sonrisas dentadas aparecieron aquí y allá y luego desaparecieron en el flujo de energía, y sobre ellas se alzó la cabeza de un dragón negro, mucho más grande que las otras bocas. Y en el centro de todo el caos estaba Ananta. Su cuerpo no se transformó en el de un lagarto, en cambio, parecía estar cubierto con una armadura de fuego y oscuridad, tenía una terrible sonrisa en la cara, estaba claro que la masacre y el asesinato, su completo dominio sobre el enemigo, le traían placer y felicidad. El buitre se asustó, nunca antes había visto tal poder. Ya era demasiado tarde para que el buitre escapara, la cabeza del dragón abrió la boca y se abalanzó sobre él. Con una mordida, el dragón arrancó la parte superior del cuerpo del pájaro y lo tragó. La sangre fluía como un río desde las heridas y la boca del pájaro, y solo quedaban el torso y 2 ramas de alas, pero la vida no abandonó al buitre. El horror, el miedo y la desesperación abrumaron al buitre mientras caía en la garganta del dragón y veía cientos de mandíbulas, garras y picos acercándose. Las criaturas de fuego y oscuridad lo tomaron entre sus brazos. Desgarrando, mordiendo, destrozando el muñón de lo que alguna vez fue una bestia mística. El sufrimiento de este último solo terminó cuando el monstruo agarró la cabeza del pájaro con sus mandíbulas y la aplastó. Los ojos azules se abrieron. Lo primero que la belleza de cabello blanco vio fue la oscuridad y el fuego que se aferraban al cuerpo del joven como buscando refugio en él. Estaba hipnotizada, incapaz de moverse o decir una palabra. Acostada en el suelo, observó cómo las criaturas espeluznantes se desvanecían en el aire. Ananta,
Aún envuelto en la oscuridad, la notó, y al acercarse a la chica, los restos del poder del dragón casi desaparecieron por completo. El joven dijo que la chica estaba libre del control del dios demonio. La chica se estremeció de dolor. Todo lo que podía recordar era tratar de alcanzar las alas brillantes. Sus palabras preocuparon a Ananta. ¿También eres víctima de estas alas? La chica no pudo entender las palabras de Ananta. Lo único que pudo hacer fue preguntar quién era el chico. La respuesta del chico la dejó atónita. Un descendiente del dragón negro y un superviviente. El devorador de todos los demonios de los dioses del mundo y aquel que destruirá la encarnación de las alas. Cuando escuchó las palabras del protagonista, la chica bajó la mirada, que expresaba falta de comprensión, confusión y desconcierto. El sudor le caía por la cara, mientras su mirada parecía perdida. Después de eso, mientras continuaba sentada en el suelo frente al protagonista, preguntó confundida qué estaba diciendo, agregando que no entendía nada de lo que él decía. Ni sobre el dragón negro ni sobre la encarnación de las alas. Mientras la chica hablaba, el chico, sin ninguna emoción en su rostro, seguía escuchándola. De repente, los ojos de la chica se abrieron de par en par y se llenaron de confusión e incomprensión de lo que estaba sucediendo. Luego, en voz confusa, diciendo que estaba completamente perdida, perdió inmediatamente el conocimiento y cayó al suelo. Tan pronto como la chica cayó al suelo, el lagarto que estaba sentado en el hombro del chico siseó y lo miró como si le preguntara qué le había pasado a ella. Ananta continuó mirando a la chica con su mirada severa, que casi nunca cambiaba, y dijo que probablemente estaba mentalmente agotada por toda la información que le había dado. Luego, mirando a la chica, que seguía tendida inconsciente, pensó en qué debía hacer con ella. Al mismo tiempo, la chica estaba en algún espacio pintado de colores rojo sangre, salpicado de sangre que cubría todo el suelo, corría hacia alguna parte. Imágenes desconocidas para ella comenzaron a aparecer en su mente, la primera de las cuales era un símbolo que parecía las alas de un dragón. Desesperación y miedo se reflejaron en el rostro de la chica, que continuó corriendo en pánico hacia lo desconocido, como si intentara escapar de algo. De repente, otra imagen surgió en la mente de la chica, que era la criatura mística en la que se estaba convirtiendo. Estaba cubierta de oscuridad y penumbra, lo que infundía miedo en el corazón de la chica. Sintiendo la mirada sobre ella, la chica continuó corriendo y miró hacia atrás, mirando a aquel que la perseguía con desesperación y miedo en sus ojos. La criatura mística que la seguía era exactamente lo que ella se había convertido no hace mucho. Con sus pies masivos en el suelo manchado de sangre, continuó persiguiéndola como si no tuviera intención de dejarla ir. De repente, la chica tropezó con algo y se tambaleó. Entonces, sin tener la fuerza ni siquiera para poner las manos frente a ella para amortiguar el golpe, cayó de bruces en el suelo, salpicando la sangre que cubría el suelo. Temblando de terror y miedo, la chica luchó por levantarse. Su rostro, al igual que su ropa, estaba completamente cubierto de sangre. Con desesperación en sus ojos, miró hacia adelante, donde en el charco de sangre se reflejaba, pero no solo ella, sino también los aterradores ojos pequeños de un animal místico, que brillaban de manera aterradora con una luz azul brillante. Mirando a su alrededor, la chica se dio cuenta de que toda esa sangre que cubría el suelo estaba ahí por una razón, pertenecía a montañas de cadáveres que yacían a ambos lados de ella. Todo esto recordaba al infierno. La chica miró sus manos, que estaban completamente cubiertas de sangre, con horror en sus ojos. Temblando de miedo y desesperación, ella, jadeando con fuerza en pánico, intentó entender qué le estaba sucediendo. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una brillante luz blanca, que dispersó inmediatamente la oscuridad que llenaba el espacio. Esta luz cegadora pertenecía a una criatura cuya silueta se asemejaba a un ángel con dos pares de alas. La chica se dio la vuelta de inmediato para ver qué había sucedido, ya que no tenía idea de dónde provenía la luz. Sin embargo, todo lo que vio fue el rostro blanco como la nieve de alguien con una sonrisa. Esa sonrisa fue lo último que la chica vio, porque al siguiente momento se despertó y abrió los ojos incierta, entrecerrándolos contra la brillante luz del día que le daba en la cara. Se sorprendió al ver a una chica con cabello rosa mirándola, quien la saludó con una sonrisa en la cara cuando vio que estaba despierta. Resultó que no era solo una chica, sino una chica conejo, ya que le crecieron un par de orejas largas y lindas de su cabeza, y se veía una cola esponjosa detrás de ella.
Levantando las manos hacia arriba, radiante de felicidad, dijo que le pareció que estaba muy dolorida en el sueño y que había tenido una pesadilla. Al escuchar las palabras de la chica conejo, la chica de cabello blanco se preguntó si lo que había visto realmente fue un sueño. Sin embargo, fue interrumpida por la voz de un hombre. Se volvió y vio a un chico de aspecto severo, a quien ya había visto antes de desmayarse. Se dirigió a su lagarto y, llamándola Ruby, le ordenó que comenzara. Girándose hacia su amo, ella asintió en respuesta. En el siguiente momento, sus ojos se iluminaron con luz amarilla, mientras chispas de llama salían de su boca, que también brillaba. Después de lo cual, un enorme pilar de fuego que no era del todo del tamaño del cuerpo del lagarto brotó de su boca. El fuego comenzó de inmediato a consumir una gran pila de algo, avivándose con aún mayor fuerza. La silueta de alguna criatura apareció entre las llamas, sus ojos brillando con una luz brillante, como si intentara salir. Pero eso no estaba destinado a ser, porque al siguiente momento, un torrente de fuego aún más intenso consumió no solo a él, sino también a los otros cadáveres. Ananta continuó mirando los cadáveres en llamas con su habitual ceño fruncido. Una vez que la llama disminuyó, la chica conejo con la misma sonrisa en su rostro anunció que el monstruo que había sido poseído por el demonio finalmente había terminado. Pero no todos compartieron su alegría y entusiasmo. El personaje principal, con una expresión feroz y fría en su rostro, exudando intenciones asesinas, miró a la chica conejo. Ella vio su mirada asesina y con su sonrisa habitual lo elogió, diciendo que lo había hecho bien esta vez. Pero esas palabras no detuvieron a Ananta, quien al siguiente momento agarró a la chica por la piel del cuello, haciéndola gritar. Luego, bajándose a su nivel de ojos, le ordenó enojado que se callara, llamándola una proveedora de información basura, a lo que ella se rió suavemente. Señalando a la chica de cabello blanco sentada desconcertada, le agregó irritado que su información errónea le estaba costando aún más esta vez. Luego, dándole a la chica una bofetada de conejo, que la hizo caer al suelo gritando, le dijo en un tono irritado que su trato estaba hecho, exigiéndole que le pagara de inmediato. Levantándose y sonriendo, le dijo que no se pusiera tan furioso por nada. Luego, volviéndose hacia la chica de cabello blanco, que la miraba con los ojos bien abiertos desconcertada, obviamente sin entender qué estaba pasando, le preguntó si podía saber su nombre. La chica respondió en un tono no muy amigable que su nombre era Nadia. Al escuchar esto, la chica conejo respondió emocionada que era increíble y que no podía creer que hubiera otra víctima de las alas, al igual que Ananta. Nadia miró a la chica, preguntándose de qué estaba hablando. Pero luego la voz del chico interrumpió su conversación, y con una mirada molesta en su rostro, le gritó a la chica conejo que dejara de hablar. ¿Qué es esta prisa eterna?, dijo la chica conejo con una sonrisa en su rostro. Luego sacó un reloj mecánico de oro en una cadena, con un símbolo de conejo grabado en la parte superior. La chica y su reloj se parecían un poco al conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Con un poco de esfuerzo, la conejita abrió la tapa, debajo de la cual había un extraño mecanismo. Cuando se activó, aparecieron símbolos mágicos inexplicables en el reloj. En un minuto, se formó un enorme abismo, tanto en diámetro como en profundidad, bajo el comando, en el cual cayeron nuestros héroes. Nadia no pudo contener su grito de terror mientras caía, volando de cabeza, intentó agarrarse de alguna manera al borde, o al menos suavizar su caída. Ananta fue completamente diferente, ni un solo músculo de su cuerpo o rostro se movió, como si no le importara en absoluto el viaje inesperado. El lagarto carmesí se aferró al manto del chico por costumbre. La única que disfrutaba la caída era la chica conejo. Viendo que el suelo estaba cerca, Nadia cerró los ojos, esperando una colisión con el suelo. Nada sucedió, y cuando abrió los ojos vio que estaba de pie por sí misma, aunque estaba volando boca abajo. La sorpresa del aterrizaje mágico reemplazó y eclipsó la sorpresa de lo que veía. El árbol titánico extendía sus ramas en diferentes direcciones, el resplandor que emanaba de la parte superior de la copa iluminaba la zona a kilómetros a la redonda. Y en las raíces del árbol había una ciudad rica y majestuosa. Otros estaban cerca sin mostrar emoción alguna. Probablemente vienen aquí a menudo, pensó la chica. La conejita se volvió hacia la chica desconcertada, agarró su sombrero con la mano y dijo el dicho de que un conejo inteligente cava 3 agujeros a la vez. Luego agregó que se había olvidado de presentarse y lo arreglaría ahora.
Soy de la red de información más grande del continente, Rabbit's Foot, y soy solo una agradable informante llamada Wildfoot, dijo la chica con su sonrisa habitual. Señalando al chico, agregó que habían estado trabajando juntos durante mucho tiempo. Mirando el tronco de un árbol antiguo, la conejita continuó hablando de él. El árbol era sagrado, se llamaba árbol de loto blanco. Lo siguiente que nos contó fue sobre la ciudad que rodeaba las raíces del gigante. Resultó ser la ciudad comercial más grande del sur. La pata blanca quería agregar algo más, pero no le dio tiempo. «Detente», gritó la chica deteniendo a la conejita. Nadia le agradeció por rescatarla del control del demonio, pero ya no podía escuchar los monólogos del pie. La chica continuó: «Si quieres seguir la conversación, responde a mi pregunta. ¿Por qué me trajiste a esta ciudad? Cállate y sígueme, te mostraré todo». Con estas palabras, Ananta silenció a la chica. Con una expresión de completa indiferencia, continuó su camino. Entrando en una de las calles, el grupo se encontró en el mercado de la ciudad. Había mucha gente y se notaba por sus ropas que vivían en la prosperidad. Los adoquines que estaban colocados por todas partes y las casas y paredes de piedra blanca lo confirmaban. Después de un rato, Nadia rompió el silencio con una pregunta. Se preguntaba quién era el hombre, la encarnación alada a la que Ananta estaba cazando. El joven respondió que era un asqueroso animal que se creía un dios. La chica no quedó satisfecha con la respuesta del chico y quería escuchar más detalles. Luego, la pata blanca intervino en la conversación, diciéndole que los avatares reciben su forma humana y poderes de los dioses. Las encarnaciones aladas también pueden otorgar poder a otros, pero sus poderes son imperfectos y no se sabe si es una bendición o una maldición. ¿Imperfectos?, preguntó la chica de nuevo, claramente interesada en las palabras de la conejita. Lamentablemente, la conversación no pudo continuar. Un áspero «hemos llegado» salió de la boca del joven. La chica miró a su alrededor y se puso tensa. No notó cómo Ananta los había llevado a un callejón oscuro con personas encadenadas por todas partes. Hombres, mujeres e incluso niños estaban encadenados y engrillados de madera, sus vendedores mirando a los recién llegados, evaluándolos. «Bienvenidos al mercado de esclavos de la ciudad», dijo una pata blanca. «Recientemente, ha habido más personas aquí», continuó la pata, sin olvidar mostrarle a la chica el camino correcto. Continuó su historia: inmigrantes, viajeros, vagabundos atrapados por cazadores de esclavos e incluso espíritus animales, todos pueden encontrarse aquí. Mientras escuchaba a la conejita, Nadia miró alrededor del mercado hasta que sus ojos se posaron en un majestuoso tigre blanco en una jaula. A medida que el grupo se acercaba a la puerta masiva, Nadia miró a la pata blanca y preguntó qué tenía que ver este lugar con la encarnación de alas. Un fuerte golpe detuvo el grito de la chica. Nadia, doblada hacia atrás, voló hacia la puerta abierta, después de lo cual rodó por las escaleras durante algún tiempo. La chica no se dio cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Tumbada en el frío suelo del sótano, miró hacia arriba y vio a varias personas atadas. Se veían exhaustos y con la mirada vacía. Sin entender nada, dijo: «Estas personas». «Sacrificios», gritó Ananta desde la puerta. «Sacrificios para la encarnación de alas». En la parte superior del árbol sagrado, se hacen ofrendas sacrificiales. Elevándose sobre la corona verde del árbol de loto, se podían ver las hojas verdes desaparecer. Y en su lugar cientos de cuerpos con agujeros colgaban como guirnaldas en las ramas desnudas. Cerrando la puerta, el joven continuó una conversación con su expresión indiferente habitual: «Será cebo, como estas personas». Con el objetivo de capturar a la encarnación de las alas, Nadia se quedó helada y un sudor frío recorrió su piel al ver al joven cerrar tras de sí las puertas de su prisión y alejarse. Ananta estaba sumido en su típico estado sombrío, y al abandonar la mazmorra, le dijo a la chica conejo que el resto dependía de ella. A ella no le importó en absoluto y aceptó con gusto. Sin embargo, Nadia no iba a rendirse tan fácilmente y sentarse a esperar su destino. Intentó averiguar más sobre sus captores y subió los escalones hacia la puerta con barrotes. Gritó fuertemente: «Espera», atrayendo la atención de la chica conejo. Nadia se aferró a los barrotes con desesperación y se preguntó si todas las personas encarceladas allí eran obra de ellos. El protagonista se mantuvo en silencio al principio, pero luego respondió que incluso si lo fuera, ¿qué iba a hacer ella al respecto? La chica le gritó furiosa que dejara de comportarse de manera indignante y respondiera a su pregunta.
Intentó apelar a sus sentimientos de compasión y conciencia, diciendo que usar a personas débiles e inocentes para alcanzar sus metas era. Pero no tuvo tiempo de terminar la frase cuando Ananta la miró intensamente y le preguntó si sentía algún remordimiento. Luego, se marchó, diciendo que era imposible vengarse sin ensuciarse las manos. Nadia quedó impactada por una respuesta tan despiadada y no sabía qué decir. Viendo que se iba, tiró de los barrotes y se dijo a sí misma que no podía aceptarlo. Sin embargo, la chica conejo permaneció junto a la puerta y, al ver su desesperación, le dijo que para ella, todo era comprensible. Estas pobres personas, incluso los niños entre ellas, ya habían aceptado su destino y no ofrecían resistencia. Sospechaban lo que les esperaba, pero ni siquiera podían imaginar las terribles cosas que tendrían que soportar a manos de la encarnación de las alas. Y al imaginar todo lo que les esperaba, las lágrimas le venían a los ojos. Sin embargo, al decir todo esto, sus palabras no coincidían con sus emociones, como si se estuviera riendo del pobre prisionero y burlándose de ella. Esto hizo que Nadia frunciera el ceño con disgusto, no entendía cómo una criatura tan linda por fuera podía ser tan repugnante por dentro. Nadia le respondió que no pensara que podía burlarse y usarla a su antojo. Pero la chica conejo rió y le respondió que eso era exactamente lo que Ananta decía, y ella se divertiría todo lo que quisiera. Después de todo, Nadia estaba aquí por lo que había hecho bajo el control del dios demoníaco, causando una masacre que había matado a muchas personas, decenas de veces más que las que estaban aquí en prisión. Y ahora era muy extraño que se preocupara por unas pocas docenas de vidas. La chica, al escuchar tales acusaciones, se horrorizó. Pero la conejo continuó diciendo que incluso si no era su intención y no estaba bajo control, no significaba que estas cosas no hubieran sucedido. La imaginación de Nadia le presentó imágenes horribles de montones de cadáveres y ríos de sangre que dejaba atrás. La conejo vio su desesperación y enojo, y sonrió. Le tocó el brazo y le aconsejó que no dirigiera toda su ira hacia ella y Ananta, ya que no eran la razón por la que estaba allí. Todo era culpa de su enemigo común e idéntico. La malévola encarnación de las alas. Quien estaba en la cima de un enorme árbol de loto blanco en el centro de la ciudad, eso era a quien debía odiarse. Al día siguiente, nuestro héroe estaba sentado en el medio de un pasillo empedrado, donde varios guerreros a su lado preparaban sus armas para la batalla. Ananta también se preparaba para la batalla y revisaba su armadura. Una chica conejo se acercó a él y se dirigió a él con confianza, diciendo que pensaba que él decía algo sin fundamento. Todas esas víctimas inocentes no tenían nada que ver con él. Él ignoró su afirmación y preguntó qué le pasó a esa chica. La conejo respondió que le había pedido a Nadia su cooperación y todo iba según lo planeado. Al mismo tiempo, había una procesión de cautivos en medio de la ciudad, liderada por guardias que más parecían sacerdotes con armaduras, capas blancas y coronas puntiagudas en la cabeza. Nadia estaba entre los cautivos, todos los cuales estaban a punto de ser sacrificados. Fueron conducidos al templo blanco de loto y escoltados por los propios guardias alados. Nadia miró hacia el cielo claro sobre su cabeza que se reflejaba en sus ojos azules y no sabía si esta sería la última vez que lo vería en su vida. Fue llevada junto con el resto de los cautivos a un enorme templo blanco que estaba ubicado en las raíces de un gigantesco árbol. Esto era parte de su plan, o más bien, la ofrenda de la víctima era el punto de partida de su plan para encontrarse con la encarnación de las alas. Junto con esto, completaron todas las preparaciones para dar caza a la encarnación de las alas. Alrededor del templo blanco de loto, había una barrera mágica que resultaba imposible de atravesar mientras estuviera activa. Sin embargo, durante una batalla en la arena que implicaba un sacrificio, la barrera se desactivaría por un corto periodo. En ese momento, el ganador de la arena podría tocar la corteza y arrancar una rama del árbol de loto blanco, siendo esta su recompensa. Después de esto, la encarnación de las alas descendería hacia él para llevar a cabo un ritual, al final del cual el vencedor podría recibir el poder de la bestia o morir en terrible agonía. La chica conejo se mostraba optimista acerca de su plan, que, aunque sonaba lo suficientemente simple, era muy complicado y sangriento de ejecutar. Si solo este tipo hubiera tomado una decisión desde el principio, no habrían tenido que idear este plan, ya que simplemente podría haber llamado la atención de su enemigo con una masacre indiscriminada en la ciudad. Aún así, aún existía una línea que nunca debía cruzarse. Miró a Ananta, quien afilaba su hacha con determinación sombría. Y pensó, hablando de monstruos,
¿estaba tratando de trazar una línea entre las dimensiones del hombre y la bestia? La chica conejo conocía varios medios y métodos para hacerlo, pero todos eran bastante controvertidos, y sabía que nuestro héroe no estaría de acuerdo con ellos. Ananta notó su mirada y dijo que podía escucharla rodando los ojos y sabía lo que estaba pensando, pero aún no iba a actuar como los demás. Luego, levantando su hacha, señaló que no había pasado mucho tiempo desde su última comida, y ahora era el momento perfecto para un ejercicio post-comida. Se dirigió hacia la salida de la arena y le dijo a la chica y a Ruby, la lagartija, que se sentaran tranquilamente y observaran desde el costado. Se volteó y agregó que este era su camino, el solo cazabestias. La chica conejo pretendió no entender lo que quería decir, pero le pidió que no hiciera nada para atraer atención innecesaria. Y mientras Ruby bostezaba, ella añadió que la atención extra complicaría las cosas para ellos y cualquier cosa podría salir mal. Ananta respondió firmemente que lo tendría en cuenta. En la arena, nuestro héroe estaba a punto de entrar cuando el comandante de uno de los escuadrones de guerreros gritó a sus subordinados que formaran un muro de escudos. Lo hicieron de inmediato, levantando una empalizada de lanzas frente a ellos. Frente a ellos se encontraba una bestia que parecía un leopardo gigante, solo con una cabeza pequeña y una cola gigante. A su alrededor yacían los cadáveres de los pobres que habían esperado derrotarlo. La bestia rugió, esperando asustar al resto de los guerreros y sembrar la confusión en sus filas. Pero el líder del escuadrón les gritó que no tuvieran miedo y que mantuvieran la línea. Sin embargo, nunca sabremos si hubieran mantenido su posición o no, porque uno de los guerreros puso una mano en su hombro. Y con fuerza lo arrojó al suelo, solo tuvo tiempo de gritar de dolor y sorpresa. Era nuestro héroe, que entró en la arena y eliminó el molesto obstáculo de su camino. Los otros guerreros quedaron atónitos al verlo acercarse audazmente al monstruo y preguntaron, ¿qué diablos está haciendo? La bestia, al ver a la víctima fresca y aparentemente poco inteligente, se lanzó de inmediato con un gruñido, levantó su gran garra con garras para golpear. Ananta cortó la garra de la bestia con un solo golpe poderoso, evitando que su ataque alcanzara su objetivo. Todos quedaron sorprendidos al ver tal golpe poderoso. Y la chica conejo se dio cuenta de que, después de todo, había desobedecido. Observó la sangrienta exhibición de fuerza del héroe y comentó para sí misma, él es todo un problema. El líder del escuadrón de guerreros no entendía cómo era posible. Tenía considerable experiencia en combate, pero nunca se había encontrado con un guerrero con tanta fuerza. ¿Cómo podía un hombre común vencer a una bestia mística? La bestia herida ya no podía moverse correctamente, y mucho menos atacar. Pero Ananta no iba a darle un respiro y se preparó para el próximo ataque con los ojos ardiendo en furia. Después de un momento, ya había saltado hacia adelante. Se impulsó con suficiente fuerza para volar sobre la bestia y estaba a punto de asestar un golpe aplastante con ambas hachas a la vez. Su feroz golpe golpeó la cabeza de la bestia, derribándola al suelo. Todos los espectadores se quedaron congelados en shock, y era la primera vez que veían a alguien derrotar a una bestia mítica por sí mismo y tan rápidamente. Ananta sacó su hacha y la carcasa del animal muerto. Y miró hacia arriba y soltó un grito feroz como un berserker. Miró hacia la cima del árbol, retando a su enemigo a esperar. Estaba seguro de que pronto lo despedazaría y lo devoraría vivo. Mientras tanto, a pesar de las amenazas del protagonista, la cima del árbol de loto resplandecía con una radiante luz blanca. Y a sus pies, la procesión con los prisioneros ingresó. Tras ellos, las puertas se cerraron de golpe con un estruendo. A Nadia no le gustó, sentía como si hubiera entrado a una cripta blanca y bien iluminada en lugar de un templo. Los llevaron por un pasillo iluminado con muchos pilares hacia un árbol más pequeño. Fueron recibidos por una voz fuerte que se dirigía a los ciudadanos llenos de temor. Nadia se tensó, ese hombre le resultaba extrañamente familiar, y solo pensar en él le infundía miedo. Mientras tanto, el hombre dejó volar al pequeño pájaro que descansaba en su dedo. Con una sonrisa, les pidió que dejaran de lado su miedo. Les daba la bienvenida y los saludaba en el templo de la diosa. Estaba rodeado de aves y vestía una túnica blanca y dorada, parecía tener alas él mismo. ¿Era él el mal supremo y la encarnación de las alas? El templo del árbol de loto blanco estaba rodeado por una barrera tan fuerte que el lugar a su alrededor recibía el apodo del árbol sagrado. Por alguna razón desconocida, todas las encarnaciones de las alas se establecían allí en busca de ofrendas.
Aquellos que ofrecían un sacrificio al templo obtenían el derecho de participar en la arena de Cefeo. Los guerreros que demostraban su fuerza en la batalla contra bestias eran recompensados con una rama del árbol de loto blanco. Y aquellos marcados por la encarnación de las alas recibían un poder especial. A quienes recibían este poder se les llamaba guardianes de las alas. Regresemos al momento en que Nadia estaba encerrada en la celda con el resto de las personas que actuarían como víctimas. Parada en la puerta de la celda, Biteford le explicaba a la chica su plan, que consistía en romper las defensas de la encarnación de las alas infiltrándose bajo el pretexto de un sacrificio. Al terminar, le preguntó con una sonrisa si la chica tenía más preguntas. Dijo que sería la última, y Nadia preguntó por qué Ananta quería matar a la encarnación de las alas y si tenía algo que ver con su poder. Biteford respondió después de unos segundos de silencio que no era tan simple y que sería imposible explicarlo en pocas palabras. Sin embargo, agregó que podría decir una cosa. Una chica con cabello rosa, orejas largas y un sombrero en la cabeza estaba de pie en medio de un pueblo arruinado que parecía el infierno. En ese lugar estaba Biteford, cuyo rostro generalmente alegre ahora carecía de la sonrisa habitual. No había emoción en su rostro, pero su mirada estaba fija en algo. Y eso, por su propia naturaleza, molestaba la imaginación. Frente a ella estaba el chico que era el pequeño Ananta. Sentado de rodillas en medio de todo este infierno, gritaba fuerte y violentamente, sosteniendo en sus brazos el cadáver quemado de alguien. Regresemos de nuestros recuerdos a nuestro tiempo en el templo del loto blanco, donde el mismo hombre alto con cabello blanco y vestido con una túnica majestuosa, que saludó a las personas que llegaron como víctimas, dirigiéndose a ellas con una voz majestuosa y presente, les instaba a levantar la cabeza y aceptar la salvación. Los cansados y más parecidos a zombis miraron al hombre con ojos abiertos de par en par, mostrando sorpresa, miedo y shock. Algunos de ellos juntaron las manos y clamaron a Dios. Al mismo tiempo, cerrando los ojos, el hombre con una voz majestuosa y presente se presentó como el santo a quien todos adoran, ya que es el dueño del árbol de loto blanco, la encarnación de las alas. Iluminado por una luz brillante como alguna deidad, se presentó como Balzac el Gini. Nadie se esforzó por escuchar el discurso continuo de este pseudo dios, que se dirigía a las personas que se habían convertido en ofrendas para él. Les decía que se prepararan para entrar a un mundo de liberación donde no habría más sufrimiento ni desesperanza. Sin embargo, estaba claro por las caras de los cautivos que no estaban entusiasmados con tal futuro. Balzac el Gini, con su sonrisa maníaca, concluyó su discurso con un llamado a confiar sus cuerpos a las alas de la salvación. Era asombroso cómo sus aparentemente amables palabras diferían de sus intenciones. Pero tan pronto como quedó en silencio, fue abordado con un grito desesperado por uno de los cautivos, quien intentó mostrar todo el respeto de lo que era capaz gritando, «¡Oh, encarnación de alas!». La chica cayó de rodillas y le rogó desesperadamente que tuviera piedad y perdonara a su hermanita, que estaba a su lado. Miró a este monstruo envuelto en una hermosa capa y le pidió que por favor perdonara la vida de su hermana. La encarnación de las alas parecía decidida a conceder su solicitud y extendió la mano con las palabras, «Oh, buenas personas, muestren devoción con corazones nobles». La chica brillaba de felicidad, sin creer lo que escuchaba y veía. ¿Podría ser que su hermana sería salvada? Miró agradecida la mano extendida hacia ella. Pero justo cuando tuvo tiempo de dar las gracias, su cabeza explotó, esparciendo todo a su alrededor. Ahí estaba, la verdadera esencia sedienta de sangre de las alas encarnadas. Su hermanita estaba en shock y miraba el cadáver con horror. Hace apenas un momento pensaba que estaba a salvo, pero ahora todo estaba perdido, todo lo que amaba. Los demás cautivos estaban horrorizados, no entendían completamente qué había sucedido ni cómo la chica pudo morir. Sus rostros se contorsionaban de miedo, horror y odio. Nadia estaba furiosa, pero no había absolutamente nada que pudiera hacer en ese momento, solo tenía que esperar un poco más. La encarnación de las alas finalmente dejó de interpretar su papel de sacerdote noble y se sentó en su trono hecho de raíces de árbol, anunciando a todos que ante la muerte, todos son iguales. Cambió de pie y le dijo mundanamente a la niña que su hermana estaba libre de vergüenza y lástima. Y pronto alcanzaría el nirvana. Balzac el Gini se reclinó en su trono y disfrutó del terror y la desesperación en los rostros de sus cautivos. No esperaba absolutamente ninguna resistencia. Pero algo comenzó a suceder en la multitud de cautivos, Nadia se quedó congelada en su lugar y comenzó a atraer la atención de los guardias.
Comenzaron a sospechar algo y desenvainaron sus espadas para lidiar con la extraña prisionera. Sin embargo, Nadia no estaba simplemente parada allí, un aura oscura con lenguas de llama oscura comenzó a emanar de ella. Se estaba transformando en su bestia vengativa. Y en un instante, apareció una horrible cabeza de Wendigo con ojos azules ardientes frente a los guardias, quienes no tuvieron tiempo de hacer nada. La oscuridad que emanaba de la criatura los rodeó y agarró por la garganta, sin dejarles ninguna oportunidad. La encarnación de las alas lucía aburrida y ni siquiera se movió de su trono, se dio cuenta de que ella no era una salvadora. Nadia escuchó su comentario sarcástico y le respondió enojada que ella era una asesina despiadada. Las corrientes de las tribus oscuras la rodearon, y estaba lista para poner fin a todo aquí y ahora. Balzac-Ilgini se rió de ella y preguntó si había una encarnación entre las víctimas. Para él, todo era divertido y nada más, no sentía absolutamente ningún peligro para sí mismo. Nadia gritó, Yggdrasil y Curnan, y comenzó a transformarse en su monstruo, rompiendo las ataduras que la mantenían. Cuernos de ciervo surgieron sobre su cabeza y, junto con sus largas orejas, ahora se parecía mucho a un ciervo salvaje. Pero algo llamó su atención durante la transformación y se detuvo un poco. Vio los rostros asustados de los otros cautivos que gritaban aterrorizados «monstruo», y no se dio cuenta de inmediato de que los asustaba tanto. Pero tan pronto como se volvió y miró su sombra aterradora, todo quedó claro para ella. La silueta aterradora de su monstruo era realmente terrorífica y espantosa. Hizo que su memoria regresara al pasado y a las montañas de cadáveres con ríos de sangre, todos los resultados de sus acciones, incluso si no quería hacer tales cosas, no significaba que no hubieran ocurrido. Pero ahora sabía quién era el culpable y estaba decidida a vengarse de él. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de la encarnación de las alas, quien le ordenó que no resistiera, y resultó que era bastante difícil no obedecerle. Un chico con cabello blanco y una mirada vacía se acercó a la hermana menor de la chica fallecida y la sostuvo, evitando que cayera. Luego, dirigió su mirada hacia Nadia, quien también observaba a los niños con sus ojos negros. De repente, sus ojos volvieron a tener un color normal y una cálida sonrisa apareció en su rostro, transmitiendo una sensación de seguridad y tranquilidad. En el siguiente instante, cientos de enormes raíces brotaron del suelo, apresurándose hacia el cielo. Esta habilidad fue nombrada Yggdrasil. Algunas de las raíces se aferraron de inmediato a los guardias cercanos, que quedaron atados y sin posibilidad de hacer nada. Mientras los guardias colgaban en el aire, una gran barrera en forma de cúpula hecha de las mismas raíces apareció alrededor del grupo de personas que iban a ser víctimas para la encarnación de las alas, llamada Zeus. Parada al frente y sosteniendo el bastón que comenzó a formarse a partir de las raíces, se volvió hacia todos los cautivos y les dijo con voz firme que no se preocuparan. Apretando su mano en un puño, añadió con determinación que definitivamente los protegería. Sin embargo, al siguiente momento, su rostro adoptó una expresión de sorpresa e intensidad. Porque al segundo siguiente, un gran haz de luz brillante golpeó la barrera que estaba frente a ella, provocando una fuerte explosión. Balzac-Ilgini, quien fue el perpetrador de este ataque, se volvió hacia la chica con una voz burlona y la llamó un ciervo engreído, diciéndole que dejara de hablar tonterías. Después de eso, preguntó con voz engreída, ¿se atreve una encarnación sin nombre de una tierra lejana a resistirse a él? La silueta de una chica que sostenía un bastón comenzó a emerger de las nubes de polvo que aparecieron después del ataque de la encarnación, y le dijo al chico que en realidad tenía un nombre. Y mi nombre es Nadia, dijo la chica con la misma voz inquebrantable y digna, que tenía una corona de las mismas raíces de árbol formada en su cabeza, y luego agregó con voz firme que era una encarnación de la naturaleza. Aquel que escuchó las palabras de la chica respondió con voz burlona que era tonta pero bastante valiente. Pero la chica no reaccionó de ninguna manera a la burla del chico, sino que se concentró en su próximo ataque, volviendo a manipular las raíces. Estas finalmente se formaron en un enorme martillo de árbol, con una luz verde brillante a su alrededor. Esta habilidad tenía el nombre de Sutulus. Mientras formaba el martillo, la chica reflexionaba sobre si el ataque anterior del enemigo había sido una onda invisible o telequinesis, ya que aunque pudo bloquearlo instintivamente, no se sintió amenazada por él. Pero decidiendo que no importaba ahora, se enfocó en su ataque, diciéndose a sí misma que aplastaría a Balzac-Ilgini con toda su fuerza. Al siguiente segundo, con toda su fuerza, atacó al chico con el martillo Sutulus, que voló hacia él a gran velocidad.
Sin embargo, a pesar del peligro aparentemente enorme, se quedó quieto y solo sonrió. Al siguiente momento, una aura irisada en forma de varias alas se formó a su alrededor, que se asemejaba a la cola de un pavo real. La encarnación de las alas extendió la mano hacia Nadia y le ordenó que le obedeciera. Hubo una explosión fuerte y potente que se escuchó incluso en la arena, y Ananta se alzó sobre la bestia derrotada y levantó la cabeza para ver de dónde provenía el ruido. En las gradas, todas las personas se inquietaron y se preguntaron entre sí qué estaba pasando. Alguien en la multitud dijo que el sonido provenía del árbol del loto blanco y todos levantaron inmediatamente la cabeza para mirar allí. Incluso los guerreros en la arena olvidaron la batalla y miraron fijamente al árbol. Nuestro protagonista sabía más o menos lo que estaba sucediendo allí, pero como de costumbre, se quedó sin palabras. Mientras tanto, dentro del árbol del loto blanco, Nadia se quedó impactada por lo que vio. No podía creer que su ataque más fuerte hubiera sido destruido tan fácilmente por un solo rayo de luz. Ahora se daba cuenta de que su enemigo estaba en un nivel completamente diferente, ya que frente a su ataque ni siquiera se movió y continuó mirándola con autosuficiencia. En lo alto del templo colgaba una enorme jaula dorada, dentro de la cual se encontraba la oscuridad, y debido al ruido debajo, comenzó a temblar. La encarnación de las alas miró a la prisionera insolente que se atrevió a desafiarlo y preguntó si esa era toda la patética fuerza que tenía. Y después de decir eso, chasqueó los dedos. La enorme jaula dorada que colgaba del techo cayó al suelo con un estruendoso golpe, esparciendo polvo y pequeñas piedras. Nadia apenas podía mantenerse en pie después de un golpe tan fuerte. No entendía lo que estaba sucediendo, lo que se reflejaba muy claramente en su rostro. Sin embargo, al segundo siguiente, cuando el polvo se disipó, su confusión fue reemplazada por horror al ver la criatura que se había liberado de su confinamiento. Una enorme sombra la cubría, y nunca había visto algo así antes. Este monstruo tenía alas desgarradas con plumas y espinas, que se asemejaban más a las alas de un pterodáctilo que a las de un pájaro. El chico cautivo le gritó que era peligroso, tratando de advertirla, pero ya era demasiado tarde. Al siguiente instante, sus ojos se abrieron de par en par por el dolor y la sorpresa. Cuando miró hacia abajo, vio dos grandes espinas óseas que le habían alcanzado el hombro y el costado del estómago. La encarnación de las alas, con su sonrisa astuta, le aconsejó que tuviera cuidado. Encima de él, estaba su monstruo de mano a toda altura, cuya fealdad era difícil de describir. La encarnación de las alas continuó con su sinrazón y la instó a servir a los leales seguidores de Yo. Parecía que ahora, con tal monstruo a su lado, nadie podría detenerlo, y su sed de sangre continuaría prosperando. Muchas gracias por ver. Espero que hayan disfrutado. Por favor, no olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Hasta la próxima.